Bienvenidos, muchas gracias. Un gusto platicar con ustedes y sobre todo también, bueno, platicar todos con Víctor Manuel Vucetich, flamante líder de la competencia después de 5 jornadas. Muchas gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo ves eso del liderato del Monterrey, Víctor? ¿Qué ha pasado en este proceso? ¿Qué le falta al Monterrey? ¿Qué partido te ha convencido más? ¿Y qué piensas en el futuro inmediato, que es de aquí a finales de octubre, ¿no? Mira, esto viene de un periodo a lo mejor de la etapa del campeonato pasado, de corregir exactamente o ver cuáles son las necesidades que se van dando dentro del equipo para poder contratar esos jugadores y que en un momento vengan a redondear el plantel. El plantel en sí es un plantel de calidad, es un plantel en su sector defensivo y media cancha, está bien estructurado, en la portería también, y por supuesto lo que es la parte de ataque fue la que nos hacía falta el torneo pasado. Por eso nos enfocamos concretamente para poder contratar a 2 centros delanteros y a un extremo izquierdo o extremo derecho que nos venga a reforzar esa zona que fue la que nos costó en el periodo pasado. Y bueno, con las ausencias, con las contrataciones que se obtuvieron, una buena preparación también, por supuesto, y sabíamos que con las contrataciones más la mejoría de algunos elementos que no habían hecho pretemporada, creo que nos iba a dar un volumen más alto del funcionamiento del plantel, como era Héctor Moreno, que venía de Arabia, el caso de Pizarro, que venía del Miami y que no habían hecho pretemporada y jugaron muy pocos. Entonces creo que este periodo les ayudó mucho. Romo, que vino en una contratación que no tuvo una adaptación rápida, que tuvo un cambio de familia, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no? Y a veces, pues simple y sencillamente califican nada más el accionar bueno o malo, sin contar lo que pueda pasar. Y bueno, ahora todo este tipo de aspectos que estamos hablando, pues hizo que el equipo se compenetrara y que trabajara de una forma correcta en este inicio de torneo. También es apenas el inicio, así es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir corrigiendo, porque pues esto falta muchísimo y tú sabes cómo son los medios, que en un momento dado... Más o menos. en un momento dado tiran para ver a ver qué sacan. Ah, claro, acabas de... Claro, en tu primera intervención creo salieron muy molestos de Torreón, la única claro. Derrota del Monterrey, ¿no? Sí. Y algo dijiste, te castigaron, creo, y en la siguiente dijiste, ya no pienso hablar, si no está mi abogado. Sí, es correcto, ¿no? Así es. Por utilizar una palabra, el castigo son más de 300,000 pesos, pero la palabra, la única, aquí sí la puedo decir. Aquí sí, total, nadie va a decir por nada. Mí yo sí. Creo, por la mí. Suspicacia. O sea, eso es. Me habías asustado, sí está está fea la palabra, pero sí la puedes decir, suspicacia. No, pues esta cuesta, esa cuesta, cabrón. No es fea, pero cuesta, cabrón. Pero yo creo que es algo que debemos ir cuidando todos. Yo creo que los medios de comunicación, que son parte importantísima y que ojalá que a lo mejor con lo que uno diga pueda hacerse una reflexión para que se entienda, ¿no? Y que también todos juntos hagamos factible que el fútbol mejore. Pero entonces ahí te estás refiriendo, Víctor, al asunto que todos conocemos, o unos más que otros, pero Grupo Orlegui, que tiene una fuerza tremenda actualmente en el fútbol mexicano, grupo al que pertenece Santos Laguna, al Atlas, que se le ha criticado, que para mí tiene un mérito tremendo lo que ha hecho el Atlas, pero sí con decisiones arbitrales cuestionables que adquieren otro nivel y es inevitable esa suspicacia que mencionas, considerando el parentesco, el presidente del Atlas, hermano del secretario general de la federación, esto de la multipropiedad, ¿a eso te refieres? Y en el momento que te sientes perjudicado con el Monterrey en la cancha de Santos Laguna, que sí lo fue, por errores que, claro, a veces se dan a favor o en contra, pero cuando son muchas veces en contra o muchas veces a favor de determinado equipo, pues ya adquiere otra dimensión el problema, considerando sobre todo esto que yo sí creo también que contamina al fútbol, ¿no? Estos parentescos, la multipropiedad y todo lo que implica.
Sí, pero cuando tú levantas la mano es porque, al menos en mi caso, es algo evidente, ¿no? Y lo que pasó en esa ocasión era algo evidente. O sea, no estamos hablando Sí. de que pudo haber sido o no pudo haber sido, o sea, era un caso o un dato concreto que en un momento dado no entiendo el por qué no marcó el penal. El penal al final. El penal, que digo, hubiera sido al el final, empate. pon tú Sí. las otras acciones no me importan, Sí. pero esa acción específicamente está muy clara. Sí. Entonces ahí es donde uno pelea por la institución, yo peleo por los míos, ¿no? Y yo cuando veo que hay algo de injusticia, pues trato de levantar la voz. Entonces, porque ese es mi compromiso y cuando veo algo que es injusto, lo tengo que decir, ¿no? Y bueno, o sea, ahí por eso me aplicaron la Santos Inquisición. La Santa Inquisición. La Santos Inquisición. Ahí, claro. ahí me acuchillaron, ¿verdad? Entonces ahí le queda perfectamente bien esa palabra, ¿no? Ellos. Le queda a la perfección. Iba a decir Torquemada, Iraragorri, pero no, bueno, no íbamos a hablar de eso. Y como que no es muy común en ti. También, ahorita sale el tema por eso, casualmente salió el tema, pero tú no eres muy dado al acabar un partido a criticar una decisión arbitral, a calificar fuerte a alguien, al adversario, al árbitro, etcétera. Ahí sientes que te saliste un poco de lo que de como normalmente te has manejado. No, yo creo que hice lo correcto. O sea, porque al final, te repito, o sea, es algo que era evidente. Incluso, por ejemplo, la acción de esa marcación la estaba viendo junto con el árbitro que estaba ahí, Pérez Durán. Sí. En la pantallita chiquita estaba viendo lo que era el jalón. Yo decía, no hay manera que no lo marque. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no lo marcó? O sea, no me explicaba el por qué no. Sí. Entonces, ahí es donde voy con y hablo y repeticiones digo... de por medio con esto del VAR, porque antes dices, pues no la vio. Ahora dices, no, pues ahí está para que la veas, ¿no? La vio clarísima, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo hablaba de la suspicacia, no pensé que esa palabra fuera tan cara, la verdad, porque salió caro. Oye, Aldo de Nigris también le pasó algo en ese Aldo de partido, Nigris ¿no? sí, nada más, pues... Más fuerte. No hizo nada, nada más metió unos signitos de pesos y eso es todo. Eso fue. Sí. Está muy delicado la federación, está muy delicado la federación. Creo que al hermano también, a Poncho de Nigris, No, después no. lo vetaron porque apoyó a Aldo, ¿no? Pues Creo. pero no pueden vetarlo. ¿Cómo vetan a un aficionado? No pueden. ¿Por qué? ¿Se disfraza o qué? O sea, dice, no vas a entrar al No, estadio. no, pero ¿cómo van a vetar a un aficionado? Por hacer un comentario, no, vetaría a todo el pueblo mexicano. No, hombre, puta. Todo lo que dicen en los Twitter y todo eso, no, hombre. Son buenos para Bueno, y ahí utilizar el internamente, lenguaje. Víctor, entonces tanto contigo como con el caso de Aldo, la directiva los apoya, entiende que hay que cumplir un castigo, la multa, lo que sea, pero entendieron perfectamente la postura de ustedes y la comparten, vamos a decir. Sin duda alguna, ¿no? Y además nos dolió la multa. Pero bueno, sí lo asimilamos y que en un momento dado entendemos el por qué, ¿no? Pero yo creo que, a ver, debe de ser un poquito de... El fútbol tiene que tener esa participación y lo entendemos como tal, que no podemos hablar a la ligera, porque como líderes de opinión en ocasiones cuando hablamos, lo escucha mucha gente, sabemos que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que utilizar los conductos adecuados para poder decir las cosas, ¿no? Y los conductos pues, son la directiva, es buscar un diálogo más sin los medios de comunicación, porque el medio de comunicación pues casi no le gusta el chisme. Entonces, pues ahí es donde tenemos que cuidar. Hay gente que dice eso y tienes razón. ¿Por qué no son los mismos dirigentes los que levantan la voz? O sea, si hay, bueno, debería haber 18 dueños, no los hay 14 o 12 dueños de equipos, pero esos otros que no están en el poder, ¿por qué no levantan la voz? ¿Por qué no luchan para que se transparenten muchas cosas, no? Yo creo que se debe de hacer cuando hay reuniones de dueños. Ahora, la reunión de dueños son muy pocas que existen en nuestro fútbol. Año, Eso es muy, muy poco y normalmente delegan la responsabilidad a los presidentes deportivos o al presidente ejecutivo que puedan tener. Entonces, ahí es donde recae el peso en esas personas, pero a veces también no son escuchados como debería de ser, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que saber entender o ver que en un momento se tiene que corregir algunos aspectos que puedan
ayudar un poquito más a lo que es el fútbol mexicano. Ahora, volviendo al tema del equipo, porque con esto de la suspicacia nos llevaste por otro camino. Hubo dudas. Hay una diferencia sustancial, y ya más o menos la mencionabas, en cuanto a tomar un equipo desde el arranque del torneo, desde la preparación del trabajo para ese torneo, a como lo tomaste en el torneo anterior, ya con un plantel hecho. ¿Has sentido tú esa diferencia en cuanto a los refuerzos que pediste? Si has visto un impacto positivo en ese sentido. O sea, el margen de maniobra para el técnico es otro cuando formas parte de la conformación del plantel y todo, ¿no? No, totalmente. Cuando te apoyan en saber apuntalar a un equipo, automáticamente la respuesta tiene que ser positiva. O sea, vas a reforzar lo que está mal dentro del equipo, lo vas a reforzar en base a trabajo, en base a diálogos, en base a prácticas, totalmente. Más aparte vas a reforzar y apuntalar la zona que en un momento dado te fue más difícil poder cubrirla. Entonces, trayendo a los jugadores que se han traído, pues afortunadamente han respondido de una manera muy bien. Sin embargo, por ejemplo, a final de cuentas, estamos jugando prácticamente con el plantel que jugamos el torneo pasado, porque los dos lesionados, más el portero lesionado, operado. Creo que eso nos ha mermado, porque también se nos fueron más jugadores. O sea, se nos fue Vincent, se nos fue Campbell, se nos fue el Platanito, Joao Rojas quedó fuera, que era un elemento que consideramos que iba a ser de suma importancia. Entonces, ahí es donde el trabajo que se hizo está soportando ahorita todas esas ausencias, ¿no? Porque los elementos que tenemos son de muy buen nivel, son de calidad. Entonces, ese es el soporte que estamos teniendo. Ya ha evolucionado un Ponchito González, un Pizarro vuelve a retomar el nivel, Funes Mori, que venía de la lesión y que venía de una baja de juego, ahora está sumamente concentrado, es un elemento que para mí está y debe de estar en la selección. Entonces creo que eso es lo que nos ha venido ayudando. O sea, la ausencia de Rodrigo Aguirre nos ha perjudicado, sin embargo el soporte de los demás nos ha permitido a lo mejor seguir avanzando. Sí, muy pronto se vio lo que podía servir a Aguirre, que ya lo tendrás, me imagino, en algunas semanas disponible, ¿no? Berterame, que ya empieza a funcionar, Funes Mori, que ha tenido un inicio muy distinto a lo que fue el torneo anterior, lo de Pizarro, que ya mencionabas, pero Joao Rojas, ¿no? Que se me hace un caso importantísimo, porque le sirvió mucho al Monterrey media hora, o sea, se vio en esa media hora lo que podía darle al equipo, y ya no cuentas con él. No, descartado totalmente. El resto del torneo. ¿Quién se podría parecer o quién más o menos podría, según tu perspectiva, realizar las funciones que tenías previstas o contempladas para Joao Rojas? Con sus características, no, porque es una característica distinta. O sea, tenemos quien pueda jugar esa posición, sin embargo, la característica que tiene Joao es diferente a la que tiene Ponchito, a la que tiene Pizarro, a la que tiene el mismo Maxi Mesa, que son los que juegan ahí, y hay un joven que puede ser que nos pueda participar de alguna manera en dando un buen volumen de trabajo, que es Jacobo se llama. Entonces, ellos son los que van a asumir esa responsabilidad. Bueno, y el otro que a veces juega Gallardo, que juega de lateral o juega del lado izquierdo también, buscando que nos den cosas diferentes. Cada uno tiene diferentes movimientos, diferente forma de pensar y características que para ciertos partidos pueden ser muy bien utilizados. Ahora, teniendo disponibles a todos y en óptimas condiciones, ves así como ataque ideal, vamos a pensar en Maxi Mesa en 3/4 de cancha, ¿no? Y ves Maxi Mesa y luego adelante Funes Mori, Berterame y Aguirre acomodados no sé cómo. Sí. ¿A esos 4 te los imaginas estando bien? Sí, es factible que puedan jugar. Los 4, sin duda alguna, y podríamos decir, pueden jugar incluso uno de los volantes ofensivos, jugar también con una característica también ofensiva. Un elemento más todavía. Ellos 4 y Poncho González, por decirte. Por decir algo, o Pizarro, que son elementos que juegan esas posiciones, que puede hacer, si se adaptan a lo que a veces les pedimos, nos pueden dar un volumen de trabajo muy bueno. Con el soporte defensivo necesario, ¿verdad? Sí, sí, estos juegan muy padre acá, pero ¿quién va a recuperar el balón y cómo trabajar? En eso me imagino que has estado trabajando. Sí. Primero, solidez defensiva, ¿no? Pues sí, empezamos mal, recibiendo goles
unas por equivocaciones nuestras, otro por acierto del rival y otro por esa suspicacia con los árbitros. Así es, así es. Sigo. Es que, mira, pienso en este momento en los Pumas, que ayer, bueno, la presentación de Dani Alves, todo lo que representa para mí, bienvenido un jugador de ese nivel, ¿verdad? Yo decía, 39 años, está viejito, pues bienvenidos viejitos como eso. Y tú sabes de qué estamos hablando, ¿no? Bienvenidos viejitos como ese. Me gustó la presentación de Dani Alves. Creo que se integró muy rápido al juego de Pumas, pero claro, dices, Dani Alves, Salvio, Del Prete, Dineno, y dices, ¿y quién va a recuperar el balón? Claro, en algún momento sí puede afectar la dinámica. No es nada más, aquí tengo a 4 o 5 elementos que manejan bien la pelota, si mi equipo no la va a tener, si no está el resto del trabajo como para soportar a esos grandes jugadores. ¿Cómo percibiste tú la presentación de Dani Alves? Yo creo que fue buena. Yo creo que un elemento que es inteligente para jugar en el centro del campo, sabe moverse, tipo que tiene la madurez, la experiencia, no viene a cuidarse, viene a trabajar. Sí. Esto es algo muy importante y muy rescatable. No corre ya como corría antes, no tiene esa dinámica, sí, pero tiene la inteligencia, ¿no? Tiene la ubicación, la madurez y tiene la técnica también, ¿no? Tiene la visión, que eso vale mucho. Entonces, tiene un equipo que puede correr a su alrededor, pero sí también tiene que tener a gente que tenga también la recuperación. Entonces, esa recuperación creo yo, les puede costar un poco. Es ahí donde tenemos que aprovechar nosotros esos puestos para desgastarlos también de alguna manera, obligarlos a que vengan a marcar. Entonces, pero esa presentación que hizo fue positiva. Digo, no debieron haber perdido, tampoco debieron haber empatado, sino porque dentro de todo el tiro de esquina, es un tiro de esquina que le regalaron. Dudoso. Sí. Ahí puede haber equivocación por parte de la visión del árbitro, que a lo mejor no alcanzó a ver. Sí, primero tenían para ganar el partido, parecía que lo ganaban desde el primer tiempo, y después dices, pues ya lo perdieron. Así ya, es. ¿no? Y empatan con esa jugada bastante cuestionable, el tiro de esquina mal señalado aparentemente. Así es. Pero el funcionamiento creo que ahora, tú lo viste especialmente el partido, además de lo que implicaba la presentación de Dani Alves, porque los enfrentas el domingo. Sí, claro, ¿no? claro. Me imagino, y lo que puedas platicar, lo que no, pero me imagino que ella estás pensando, Dani Alves creo que juegan al mediodía, ¿no? Es distinto. A Dani Alves van a tener que cuidarlo cuando se juega al mediodía. No me lo imagino tampoco de lateral ya yendo y viniendo, pero si jugara igual ahí en medio, como qué pensaste, qué te viene a la mente, qué trabajo especial voy a hacer, cómo lo voy a hacer exigirlo más, quién lo va a marcar, lo voy a dejar más suelto, lo voy a apretar más, qué modifica en tu esquema o en tu intención de jugar ese partido el factor de Dani Alves? Yo creo que tenemos que buscar cobijar bien medio campo, porque todo el mundo ahorita está buscando a Dani Alves para que juegue, y el tipo lo hace, es muy práctico, toca rápido también, eso le ayuda mucho al conjunto de la universidad. Sin embargo, creo que también es una posición donde tiene que correr, porque si no va a estar dejando espacios. O sea, si nosotros tenemos buena recuperación, un buen pressing en ese sector de medio campo, pues siempre podemos ganar las espaldas. Entonces, ellos están buscando, o ayer cuando menos intentaron atacar mucho con los laterales. Ahí es donde tenemos esas opciones también nosotros de poder atacar las bandas, generar un buen fútbol. Tenemos gente que maneja bien la pelota y que trasciende muy rápido para adelante. Entonces, buscaremos eso y buscar también en las segundas partes, que a veces donde el equipo puede caerse por la altura, por el sol, por la contaminación, que son factores que pueden mermar un poco el rendimiento del plantel, tener los recambios que nos permitan en el momento mantener el ataque durante la segunda parte o la parte final del encuentro. Sí, tienes presente eso, ¿no? Que mencionabas, que para mí es muy importante el factor altura y al mediodía, ¿verdad? Que le va a afectar el sol a cualquiera que vive en Monterrey, le hace los mandados en cualquier parte, pero el factor de la altura combinado con la temperatura que se puede y la contaminación padecer y la contaminación. Y eso que tú jugaste en México, pero sí sabes porque los que toda su vida jugaron en México y dicen, no pasa nada porque vives en México. Claro, estás adaptado. Si vienes del nivel del mar o vienes de Monterrey a 520 metros, por supuesto que te afecta. Eso te obliga, me imagino, también a modificar algunas cosas, a dosificar el esfuerzo,
primero vamos a pararnos más leve y vamos viendo, vamos midiendo? ¿En qué cambia el planteamiento para un partido como este, considerando lo de la altura? Yo creo que no cambia nada. Lo único que se tiene que hacer es saber correr, saber mantener la pelota, no dejar de ser intensos, porque tenemos que ser intensos en cada una de las acciones y sobre todo también arriesgar cuando tenemos que estar arriesgando. Entonces, eso es algo importante. No podemos claudicar en lo más mínimo, en ninguna opción. Tenemos que aprovechar cualquier circunstancia. Sí, el cerrar espacios nos permite correr menos. El saber cerrar los espacios los va a obligar a ellos a tener que correr de más. Y eso ahí se van nivelando los equipos. Pero la posición de pelota va a ser uno de los factores que va a ser importantísimo para que corran ellos y no corramos tanto nosotros. Considerando que tienes un gran plantel, ¿verdad? Porque claro, dicen, cualquiera con esos jugadores, ¿no? Como dicen Ferretti con los Tigres que tenía, o ahora Herrera, ¿no? Pero yo pienso también que el técnico se va ganando el derecho de dirigir a los grandes equipos. Tú fuiste campeón, me puedo equivocar ahí en el orden, pero bueno, fuiste campeón con el León, con los Tecos, que terminó siendo aparentemente un gran equipo, pero no era un plantel que deslumbrara. Bueno, Donizete y compañía, pero tú lo hiciste mejor equipo y mejor plantel de lo que parecía. Y después Pachuca, tampoco era el gran plantel, 3 títulos, diferente a lo que sucede con el Monterrey, en donde creo que te vas a otro nivel como técnico, y en donde sí diriges tal vez al que para ese momento era el mejor plantel que te había tocado, al que le sacaste un provecho maravilloso, ¿no? Y por eso estás ahí inscrito como el técnico más triunfador en la historia del Monterrey, y así se te reconoce. Este también es un plantel muy fuerte. ¿Cuál es el mejor plantel que tú has dirigido? Esas comparaciones a veces son difíciles, ¿no? Porque No, siempre, sí, siempre. sí, si me hablas, por ejemplo, de hoy día en relación a la calidad de los jugadores, sin duda alguna, este equipo tiene más calidad. Porque en aquel entonces venían creciendo jugadores como Zavala, como Mesa, como William, como Mier, como el Tecate, que eso estamos hablando Mesa, de Severo Mesa. Severo hablando, Mesa, ¿sí? como aquel centro delantero Carreño. Sí. O sea, había muchos jóvenes, debutaron muchos jugadores jóvenes, o sea, tuvimos mucho más jugadores jóvenes que debutaron y por supuesto también teníamos 5 jugadores extranjeros, nada más. Hoy día tenemos 10 jugadores extranjeros, hoy es diferente. Muchos de los jugadores extranjeros son de selección nacional de sus respectivos equipos. Pues esto te habla del nivel precisamente de todos los integrantes, más aparte. En aquel tuvimos muchos jugadores seleccionados mexicanos, hoy día también se tienen 6 o 7 jugadores seleccionados de México. Entonces, eso está más fortalecido hoy día en ese sentido el equipo, es más homogéneo en todo. Y por lo tanto piensas que va a seguir jugando cada vez mejor, o sea, la tendencia natural sería esa. Tendría que el que trabajo ser. vaya surtiendo efecto y se vea cada vez mejor como equipo. Sí, esa es la tendencia que creo yo va el equipo. Tiene que ir agarrando más ritmo, más ritmo. Sabemos la pretemporada, no podemos empezar al 100% quisiéramos, pero el torneo es largo y vienen dobles jornadas, va a haber lesiones como las hemos tenido. El torneo es largo, aunque es el más corto. Aunque es más corto, largo, ¿sí? pero es muy intenso. Sí. Es muy intenso ahora porque tenemos muchas dobles jornadas. Hoy día no tenemos semanas largas, tenemos semanas de 4 días, 5 días y tenemos juego y de repente va a haber un periodo donde en cada tercer día vamos a tener juego. Entonces, a veces cubrimos apenas las 72 horas de descanso y normalmente, fisiológicamente, muchos jugadores, el segundo día es el más pesado para los jugadores. Estamos hablando las 48 horas, es el día de mayor pesadez para el jugador en la recuperación. ¿Por qué? Por diferentes características, ¿no? Sus biotipos son de esa manera. Hay otros que se recuperan mucho más rápido. Pero sí, pensando en todo este tipo de detalles, por eso tenemos que empezar a hablar de la rotación, que a veces en aquel entonces se me criticaba mucho también de que hablaba de la rotación, y bueno, pues no le entendían también, lo entiendo que no le entendían. Ahora es lo mismo, es la rotación, pero ahora ya es más frecuente y se tienen elementos que pueden estar sustituyendo y ahora lo hacen todos los equipos. Sí, que es distinta la rotación a nivel de clubes que a nivel de selección. Y con esa quiero terminar porque la gente querrá platicar contigo. ¿Cómo ves a la selección mexicana? Digo rotación porque lo de Osorio
para mí era una confusión de términos. Con clubes sí rota a los jugadores porque hay un trabajo ahí permanente, entonces vas dosificando esfuerzos, es el plantel con el que cuentas. Con la selección no, la selección tienes un universo que tú eliges cuáles son tus elementos. Y si esos juegan bien y siguen demostrando que son los mejores, pues no los rotes, ponlos a jugar, ¿no? Después de establecer la debida competencia, que creo que ahora está faltando, ahora estamos en el otro extremo, ahora no hay competencia, ahora vas a seguir jugando aunque juegues mal. Y con Osorio era, jugaste muy bien, pero te voy a quitar porque voy a rotar. ¿Cómo ves a la selección actualmente, Víctor? Pero nada más haciendo una acotación, la rotación es precisamente por el desgaste físico, en el caso nuestro, no en el caso muy particular. Esa rotación es porque los jugadores traen ya un desgaste de esfuerzo constante, y lo vemos, por ejemplo, lo tenemos catalogado en el GPS, vemos cuál es la carga de trabajo y nos dan una referencia y platicando con los metodólogos o el fisiólogo, con los médicos, con el preparador físico, y sabes que este no está recuperado, hay que ver, hay que darle más pausa. Claro. Ahí es donde hacemos esa rotación. Entonces, tiene que hacerse no la de rotación clubes. que tú me estás comentando, que es otro tipo de rotación. Ahí ahí es rotar por ver, o a lo mejor, o por cambiar, o por buscar otro tipo de expectativas. Entonces ahí cambia en ese sentido. De la selección, yo creo que hoy no está atravesando un buen momento. Las críticas han sido muy fuertes. Las críticas están siendo muy fuertes. Hay que ver cómo responden los jugadores, porque el aspecto mental es un factor tremendo y hay que ver si tienen la capacidad todos para poder soportar esta situación, ¿no? Y bueno, vemos que el ataque ahí es donde se ha enfocado y la gente es demasiado crítica. Y por ejemplo, a un jugador como Jiménez, que viene de una fractura de cráneo, que a lo mejor habría que ver cómo piensa, cuál ha sido su sentir dentro del fútbol. Habría que entender, ¿no?, qué es lo que está pensando, y no tenemos una baraja tan grande de atacantes que tengan el nivel para poder competir a nivel internacional. Nos cuesta entender a veces eso, porque siempre pensamos que fulanito, menganito sí tenemos, pero no del nivel para jugar a nivel internacional. Sí, no hay tanto, no están las estrellas para competir con las potencias, pero sí coincidirás conmigo en que hay jugadores como para que la selección mexicana funcione mucho mejor que lo que hemos visto. Sí, ahorita creo que sí el equipo puede funcionar de otra manera. La presión, repito, creo que es un factor que interviene fuerte, pero creo y considero que el equipo va a ir mejorando, tiene que mejorar. México a veces se sobrepone a ese tipo de actividades o de circunstancias que se le puedan presentar, y en base a un buen diálogo, una muy buena motivación o confianza por parte de todos los que están ahí, creo que el equipo puede dar una respuesta positiva. Ahí está Víctor, lo que quieran platicar. Y ahí está Roberto también.